¿La escuchaste? No, no puede ser. Escucha, ahí está otra vez. No hay advertencia más antigua. No hay grito más seco. No hay eco que atraviese más profundamente el alma humana que el de un avancé. Si alguna vez sentís un escalofrío en la nuca, un estremecimiento inexplicable en mitad de la noche, o un lamento en un campo desierto sin viento, no mires alrededor. No preguntes quién está llorando. Ya es tarde. No es una mujer. No es alguien que puedas ayudar. Y no estás solo. Las Bansees no aparecen para hacer daño. No. Están aquí para anunciar lo inevitable. Para tocar con su lamento el centro mismo del miedo humano más primitivo, la certeza de la muerte. Ahora bien, escúchame con atención. Este no es un cuento. Esto no es folclore decorativo. Las Bansees existen. Son parte de la mitología celta más antigua, pero también de experiencias personales de miles de personas hasta el día de hoy. Y lo que estás por escuchar no es solo una historia, es un retrato real de algo que, si alguna vez oís, no vas a olvidar jamás. En psicología del consumidor, hay algo que se llama respuesta de huida instintiva. El cerebro humano, al percibir ciertos sonidos, ciertos patrones vocales, entra en estado de alarma automática. No lo pensás. No lo decidís. Es reacción. El lamento de un avancé tiene exactamente esa frecuencia. No es solo un grito. Es una frecuencia emocional. Una alarma espiritual que traspasa lo racional. No la escuchas con los oídos. La escuchas con el alma. La palabra avancé viene del gaélico Bean Sid, que significa literalmente mujer del túmulo. O también, mujer del otro mundo. No es un espíritu cualquiera. Es un ente conectado a la sangre, a las líneas familiares antiguas, a los clanes irlandeses tradicionales. En la tradición más antigua, cada familia noble tenía su propia avancée. Era su sombra. Su anuncio. ¿Y cómo es exactamente un avancée? Te lo digo. Pero no vas a poder olvidarlo. Aparece envuelta en bruma. No camina, flota. Su cabello es largo, enmarañado, muchas veces húmedo, cayendo como si acabara de salir de un río o un pozo. Puede ser blanca como la luna o negra como la brea. Su rostro, si es que se lo llegas a ver, puede variar. Algunas la describen como una joven de belleza fantasmal, otras como una anciana encorvada con ojos hundidos. Pero hay algo que no cambia, sus ojos están siempre rojos. No porque sean malignos. Porque lleva siglos llorando. Su ropa es una túnica gris, blanca o plateada, sujeta por hilos que parecen humo. Algunos testigos dicen que lleva un velo. Otros, que apenas si se la distingue. Pero todos coinciden en esto: cuando la escuchás, te detenés. Y el silencio que deja atrás es peor que su lamento. Hubo un caso registrado en 1776, en el condado de Clare, Irlanda. Un hombre llamado Patrick O'Donnell volvió de su taberna a medianoche. Afirmó que oyó un llanto detrás del muro de su casa. Pensando que era alguien herido, salió con su lámpara. No vio nada, pero el llanto se volvió grito. Y a los pocos segundos, su madre, que estaba enferma en cama, murió. Él dijo que el sonido fue tan profundo, tan antinatural, que desde entonces no volvió a dormir en la oscuridad nunca más. Otro caso más reciente, 1968, Donegal. Una familia escuchó un grito desgarrador durante la tormenta. El padre salió con linterna, vio una figura blanca, encorvada, agazapada bajo un árbol. Al iluminarla, la figura se desvaneció. Esa misma noche, su abuelo, que vivía en la cabaña trasera, falleció mientras dormía. No. No es ficción. Son los ecos de una tradición que aún respira. La avancée no mata. No ataca. Solo anuncia. Su existencia no está conectada al mal. Está conectada al destino. Es mensajera. Portadora del umbral. Es la voz que llora por aquellos que están por cruzar. Y en muchos relatos, lloran con dulzura. Sí. Como si aún amaran a las almas que anuncian. Como si algo de ellas se negara a soltarlas. Como si, desde el más allá, su lamento fuera un abrazo que nadie pidió, pero que no se puede evitar. Respira profundo. Porque esto, recién empieza. Detenete un momento. Cerrá los ojos. Imagínate el umbral entre dos mundos. Un puente suspendido entre la vida y la muerte, donde el tiempo no avanza, y los sonidos flotan sin dirección. Ahí habita la avancée. No está viva. No está muerta. Está entre. Un fragmento de existencia sostenido solo por el deber de anunciar lo inevitable. Y es por eso que su cuerpo no sigue las reglas de lo humano. No es carne. No es humo. No es sombra. Es una figura etérea que a veces se define y a veces se disuelve. Dicen que su rostro puede cambiar. Que si la ves de lejos, parece una mujer joven, hermosa y callada. Pero si se acerca, su belleza se derrite. Sus ojos están hundidos, pero brillan de rojo. No por maldad. Por llanto. Un llanto milenario que no se detiene.
Su boca está siempre entreabierta. No habla. Gime. Y cuando grita, no hay viento ni relámpago que la acompañe. Porque su grito no pertenece a este mundo. Es sonido puro. Desnudo. Crudo. Tiene dedos largos. Manos que a veces se agitan en el aire como si tejieran algo invisible. Otras veces los brazos cuelgan como si no los necesitara. Y su piel, nadie la describe igual. A veces es pálida como hueso. Otras, gris como la niebla. Pero todos coinciden en algo: verla, duele. Su tamaño tampoco es fijo. Algunas versiones dicen que mide lo mismo que una persona común. Otras, que es más pequeña, delgada, como una niña envejecida por el dolor. Pero también hay relatos antiguos que la describen alzándose varios metros del suelo, con un cabello tan largo que cubre su cuerpo, como una sábana de pena. Y a pesar de todo eso, no podés dejar de mirarla. ¿Sabías que no todas las Bansees se manifiestan igual? Hay niveles. Y cada uno es más intenso. El primero es el más común, el sonido. Un lamento distante, casi imperceptible, como un viento que llora. Aparece usualmente al anochecer, o justo antes del amanecer. Ese sonido puede durar segundos, o repetirse durante noches. El segundo es la aparición parcial. Una figura entre los árboles, en un campo, al lado de un muro. Siempre a cierta distancia. Nunca acercándose. Pero siempre quieta. Mirando. El tercero, el más temido, es la aparición completa. La Bansee aparece frente a la casa. A veces sobre el tejado. A veces en el umbral. Se manifiesta con cuerpo completo, rostro visible y mirada fija. En ese caso, la muerte ya no está por llegar. Está entrando. Pero hay algo más. Algo que la mayoría desconoce. Las Bansees no anuncian a cualquiera. Solo se aparecen a ciertas familias. Originalmente, se decía que solo los linajes puros de sangre celta podían oírlas. Familias con apellidos como O'Neill, O'Brien, O'Connor, O'Grady. Eran como guardianas invisibles, encargadas de anunciar el final de sus miembros. Pero con el tiempo, los límites se desdibujaron. Hay testimonios en Escocia, Gales, Canadá, e incluso en Argentina, de personas que afirmaron haber oído el lamento, o haber visto una figura de mujer que gritaba en el borde del bosque, o en el cementerio del pueblo. Y no se trataba de alucinaciones. Muchos de ellos no sabían lo que era una Bansee, hasta que alguien les mostró un relato similar. Las coincidencias eran escalofriantes. Hay un caso registrado en 1982, Irlanda del Norte. Una mujer que trabajaba como enfermera en un hospital rural reportó haber oído cada noche, durante una semana entera, un llanto en la puerta trasera del edificio. Lo reportó a seguridad. Nadie encontró nada. La noche que el sonido cesó, fallecieron 3 pacientes de geriatría en la misma hora. Los 3 sin síntomas graves. Los médicos no pudieron explicar las muertes. Ella renunció semanas después. ¿Y sabes qué dijo en su carta final? No temo a la muerte. Temo al sonido que la precede. Porque las Bansees no gritan por odio. No gritan por placer. Gritan porque están atadas al fin. Gritan porque su lamento es la cuerda entre este mundo y el otro. No eligen a quien anuncian. No tienen intención. Solo deber. Y hay algo más inquietante. Muchos creen que no están llorando por vos. Están llorando por ellas. Por el tiempo que llevan atadas a un propósito que ya no entienden. Por la eternidad sin descanso. Por los nombres que repiten una y otra vez, sin saber si alguna vez fueron parte de su propia vida. Porque tal vez, solo tal vez, cada Bansee fue alguna vez una persona. Y su grito es el recuerdo de lo que perdió. Durante siglos, las Bansees han sido malinterpretadas, temidas, caricaturizadas. Pero cuanto más escarbas, más te das cuenta de algo inquietante: no son monstruos. Nunca lo fueron. No cazan. No persiguen. No matan. Solo anuncian. Solo sienten. Solo lamentan. Se han convertido en una especie de símbolo oscuro, incomprendido, reducido a gritos en películas de terror. Pero en el corazón de la leyenda hay humanidad. O lo que queda de ella. ¿Sabías que en muchas versiones antiguas, las Bansees no gritaban de rabia, sino de amor? Sí. De hecho, en algunos relatos, la Bansee aparece llorando incluso antes de que alguien esté enfermo. Llora porque lo siente. Llora porque ya lo sabe. Llora porque aún quiere proteger. No se puede ir. No puede intervenir. Solo puede llorar. Ese es su castigo. Un dato que no todos conocen. En algunas regiones de Irlanda, se creía que si alguien oía el llanto de la Bansee y se atrevía a salir a verla sin miedo, podía verla como una mujer normal, con un rostro sereno, y que en silencio solo asentía con la cabeza. Como diciendo: ya está. Ya viene. Pero no temas. No es el fin, es solo el cambio. Y hay más. En algunas versiones, la Bansee no era una sola entidad, sino varias. Como si cada familia tuviera la suya. No compartida. No general. Una Bansee individual, única, ligada espiritualmente a los lazos de sangre.
como una sombra fiel que acompañaba a lo largo de generaciones. Nunca aparecía 2 veces por error. Siempre por linaje. Eso explica por qué algunas personas las escuchaban y otras no. Por qué había casas donde el grito se repetía durante generaciones y otras donde nunca se oía nada. Otro dato curioso y perturbador. El grito del avancée no siempre es igual. A veces es un lamento largo, sostenido, como si alguien llorara bajo el agua. Otras, un gemido quebrado, como el llanto de una madre recién despertada del duelo. Y en algunos casos, es un grito seco, rasgado, como si algo se rompiera en el aire. Pero lo que todos los relatos coinciden es en esto. No se parece a ningún sonido humano. Y una vez que lo oís, nunca más lo olvidás. Hay quienes afirman que las avancées también aparecen en sueños. Que pueden susurrar nombres en la mente. Que se muestran en espejos, solo por un segundo. Que se reflejan en la ventana mientras llueve. Y hay quienes dicen que si alguna vez soñás con una mujer de blanco que no te habla, pero llora en una esquina de tu habitación, no es solo un sueño. Ahora, detenete. ¿Realmente las avancées son algo negativo? ¿O será que lo negativo es lo que representan, no lo que son? Anunciar la muerte. Sentirla antes que nadie. Ser testigo de cada adiós sin poder intervenir. ¿No es acaso eso una maldición más triste que cualquier otra? Pocas criaturas mitológicas tienen una carga emocional tan intensa. La mayoría son símbolos de fuerza, destrucción, castigo o sabiduría. Pero la avancée es solo una cosa, voz. Una voz que no fue escuchada en vida. Una voz que ya no puede callar. Una voz que llora por el paso inevitable de los que alguna vez también fueron amados. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que cuanto más aprendes de ellas, menos miedo dan. Y más tristeza provocan. No son espectros del terror. Son guardianas silenciosas. Son la voz que te dice que te vayas despidiendo. No para asustarte, sino para que no dejes nada sin decir. Porque cuando su grito llega, no hay marcha atrás. Y si alguna vez sentís que alguien está llorando por vos, pregúntate algo. ¿A quién no estás escuchando? Te contaron que las avancées eran fantasmas, que eran espíritus femeninos, que eran parte de la tradición celta. Pero hay algo más, algo que no muchos se atreven a decir. Las avancées están despertando. Porque en los últimos 30 años, los reportes de lamentos sin causa, visiones brumosas, figuras femeninas en el límite del bosque o la carretera, se han multiplicado. Y no solo en Irlanda. No solo en Escocia. También en América del Sur. En México. En Chile. En Colombia. En Argentina. Testigos que jamás escucharon hablar de ellas describen exactamente las mismas características. Un lamento en medio de la noche. Un cuerpo de mujer sin peso. Un grito que detiene el aire. Una presencia que no se va. Y esto no puede ser una coincidencia. Porque cuando una criatura mitológica aparece por siglos en diferentes culturas sin conexión directa, eso ya no es solo leyenda. Es manifestación. Las avancées son reales. Pero no son lo que pensabas. No son mujeres que lloran por la muerte. Son memorias. Son emociones tan profundas, tan puras, tan intensas, que se negaron a desaparecer cuando el cuerpo murió. No tienen tumba. No tienen hogar. Solo tienen voz. Y esa voz sigue buscando a quien cantar. ¿Sabes por qué? Porque alguien, en algún momento, las olvidó. No fueron escuchadas en vida. Fueron calladas. Ignoradas. Borradas de la historia. Y ahora, gritan. Gritan porque su memoria no fue honrada. Gritan porque hay palabras que quedaron atrapadas. Gritan porque nadie volvió a pronunciar sus nombres. Y cada vez que un avancée llora, lo que se está rompiendo es el silencio que alguien se obligó a guardar. Ese es su poder. Ese es su tormento. Y por eso, no hay que temerles. Hay que escucharlas. Hay que recordar. Hay que llorar con ellas. Y cuando lo hagas, tal vez su grito se convierta en canción. Ahora lo sabes. Y la próxima vez que alguien te diga que oyó un lamento que no pudo ubicar, míralo a los ojos. Y pregúntale: ¿quién se fue, que aún no fue despedido? Y si alguna vez, una noche, en completo silencio, sentís que alguien llora cerca, no tengas miedo. No estás maldito. Estás siendo advertido. Estás siendo tocado por la memoria de lo que fuimos, y de lo que aún no cerramos. Ese es el misterio. Ese es el poder. Esa es la avancée. Y si esta historia resonó en vos, es momento de quedarte. Suscríbete a Fabulum Faunus. Dale like a este video si te estremeció.
y compartilo con alguien que todavía no sabe. Que la leyenda aún respira. Nos encontramos en la próxima criatura. Porque en Fabulum Faunus, las historias no terminan cuando se apagan. Empiezan cuando alguien decide escucharlas.